Sí, ya. Entonces, a grandes rasgos, los hemangiomas o las lesiones vasculares se dividen en hemangiomas y malformaciones vasculares. Los hemangiomas se clasifican según su distribución en lo que son focales y segmentarios y según su profundidad en superficiales, profundos y mixtos, ¿ya? Las malformaciones vasculares pueden ser capilares, linfáticas, venosas y arteriovenosas. Este es el caso clínico número 1. Es un paciente de 3 meses de edad que acude a un consultorio por una lesión roja rutilante en la zona frontal, aparentemente asintomática. La madre menciona que ha crecido en el último tiempo y está preocupada porque una vecina le dijo que era un cáncer, ¿ya? Y que la lesión va a crecer hasta que le va a producir la ceguera. Este es el paciente, ¿ya? Entonces, yo no tengo la lista de todos acá ya, sino que saqué fotos de los participantes y voy a ir a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico y cómo lo definiría? Y esa pregunta se la vamos a hacer a Emanuel. ¿Nos dices? ¿Cuál sería tu diagnóstico y cómo lo definirías? Sería un hemangioma superficial, ¿Ya? ¿ya? Bueno, sería de aproximadamente como 1 centímetro y medio. ¿Ya? O sea, desde el aspecto como redondeado, como redondeado irregular, más o menos. Y está como levantado, ¿no? Como que, o sea, Claro. ujú. ¿Qué tipo de lesión elemental es el hemangioma en este paciente? ¿Qué es? ¿Una mancha, una mácula, una pápula? ¿Qué es? Eso no. Mm, sería como una espátula. Mm, Mide más de 1 centímetro, entonces debiese ser un tumor, tumor. ¿ya? Claro. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la definición de hemangioma? ¿Qué me dirías? Bueno, es un tipo de tumor que generalmente se ¿Ya? caracteriza, bueno, en este caso puede ser superficial o profundo, y dependiendo de eso va a tener un color característico. En este caso es más rojizo porque es superficial, como si estuviera adherido más a profundo tendría un color más azulado. Ya. Es el tumor vascular más frecuente de la infancia. Eso es el hemangioma. Es un tumor vascular y es el más frecuente de la infancia. ¿Alguien sabe más o menos en qué porcentaje afecta a los niños? ¿Qué tan 4 o frecuente es? 5, creo. 4 o 5% de la vez. Sí, en la mayoría de los casos se describe que es de un 4 a 5%, pero hay algunas series que describen hasta 10%, pero súper bien, es el más frecuente de la infancia. Y vamos a preguntarle ahora según mi lista, a Andrea Tejo, ¿cuáles son, si es que hay o no hay factores de riesgo para poder desarrollar hemangioma? Si leyó, si es que hay algo, o no hay nada. Factores de riesgo. Hoy no me acuerdo de eso, de haberlo leído. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda si hay factores de riesgo para desarrollar hemangioma? La grasa blanca. ¿Ya? Perfecto. La grasa blanca, el sexo femenino. Es 5-1. Sí. Ser de bajo, Ser prematuro. bajo peso al nacimiento. Sí, perfecto. Que sea Antecedentes mujer, familiares igual, ¿o no? ¿Cómo que no le escuché? que sea mujer. Sí, que sea mujer, sí. Antecedentes Entonces, familiares que los papás hayan tenido cuando en infancia, ¿no? ¿no? Entonces, los principales riesgos son ser mujer, Que sea menor tener de bajo 32 peso al nacer, prematura. Ese es como en general lo que uno dice que más riesgo tiene, ¿ya? Como los 3 factores más importantes son que sea mujer, que tenga bajo peso al nacer y que sea prematura, ¿ya? El bajo peso al nacer de todos ellos es el más importante, ¿ya? De hecho, se ha visto que
por cada 500 gramos de disminución del peso al nacer, la posibilidad de tener un hemangioma aumenta en un 40%. ¿Ya? Y hay otros factores que ustedes también los mencionaron que son importantes, pero no son tan preponderantes, como la raza caucásica, ¿cierto? La gestación múltiple, la edad materna, porque edad materna avanzada es un factor de riesgo para tener hemangioma. Los pacientes que han sido concebidos mediante fertilización in vitro, los que han tenido preeclampsia y anomalías placentarias. Todos esos son factores de riesgo, pero menos preponderantes. Los tres más importantes son, como dijimos, sexo femenino, baja de peso y prematuridad. ¿Ya? Ahora voy a seguir viendo mi lista para preguntar, como tengo compartida la pantalla, a ver. El celular dice ya. Andrés Valenzuela le vamos a preguntar, ¿a qué se refiere el término de hemangioma focal? El hemangioma focal se refiere a un hemangioma que está localizado en una región específica del cuerpo, como cabeza, cuello, región perianal, región de extremidades, torso, eso. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia con el término hemangioma segmentario? El focalizado está en una sola región, mientras que el segmentado se encuentra en múltiples regiones. Ya. Pero aparte de eso, como de la parte de la localización, ¿hay alguna diferencia entre uno y otro? ¿Como que hay alguno que sea más peligroso que otro, por ejemplo? El segmentario creo que tiene más complicaciones como ulceraciones, y el focalizado en general más son más como asintomático, Sí, sin tanta perfecto. complicación. Súper bien. En general, las lesiones, los hemangiomas focales son lesiones, como bien dijo su compañero, puntuales, ¿cierto? Generalmente son redondeadas, forman nódulos, a veces placas. En la mayoría de los casos son asintomáticos, el paciente no siente nada, o una guaguita en todo caso, pero de todas maneras no siente nada. Presentan escasas complicaciones, rara vez se ulceran y en general no requieren tratamiento. Eso igual hay que aprendérselo. En general los hemangiomas focales no requieren tratamiento, ¿ya? Y en general se desarrollan en etapas tardías del embarazo. En cambio, los hemangiomas segmentarios abarcan, como bien dijo su compañero, un segmento corporal, son extensos, están con mayor frecuencia, presentan con mayor frecuencia complicaciones, ulceraciones e incluso están asociadas a ciertos síndromes. Ya hay pacientes que tienen más riesgo de tener, por ejemplo, una anomalía en la falla del cierre del tubo neural, si es que tiene un hemangioma segmentario en la línea media. Hay pacientes que tienen más riesgo de tener complicaciones neurológicas y afectación de otros órganos, por ejemplo, si son segmentados aquí, por ejemplo, en el hemirrostro izquierdo o derecho. En general, están asociados a anomalías y tienen compromiso funcional también, ¿ya? Estos pacientes, por lo general, todos requieren tratamiento y una evaluación como completa, porque hay que derivarlo al neurólogo, hay que hacerle exámenes, hay que estudiar este hemangioma. En cambio, los focales, uno casi nunca los estudia, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver. Estos son un ejemplo nomás en fotografías de la diferencia entre un hemangioma focal y uno segmentario, ¿ya? Para que vean ahí como más o menos cómo es la diferencia clínica entre uno y otro. Ya. El hemangioma superficial, que es el que acabamos de ver, es el más frecuente, está presente entre el 50 y el 60% de los casos de hemangioma, ¿ya? Se localizan en la dermis superficial, como bien dijo su compañero, y por eso tienen ese color rojo rutilante. Tienen una fase proliferativa, ya que los hace crecer al inicio, o sea, el paciente nace como con una manchita plana, y a medida que van pasando los meses, esta manchita va adquiriendo volumen, ya eso es lo más clásico. A veces tiene lobulaciones superficiales, acá no se nota muy bien, pero logra tener a veces lobulaciones superficiales, lo que le dicen como el patrón en fresa o frambuesa, y en generalmente estas lesiones involucionan completamente, ¿ya? El paciente tuvo un hemangioma en la infancia, pero cuando ya es adulto casi ni se nota, ¿ya? Igual hay pacientes que involucionan más o involucionan menos, pero en general esa es la como dinámica. ¿Ya? El hemangioma profundo, ¿ya? Vamos a preguntarle ahora a alguien si leyó un poquito sobre hemangioma profundo y qué nos puede decir. Déjeme buscar mi
celular, que le saqué una foto. Le vamos a preguntar a Carla Bernales, creo que es, ¿sí? Si leyó un poquito de hemangioma profundo, ¿y qué nos podría decir? ¿Carla? Sí, ¿se escucha? ¿Sí? Hemangioma profundo. ¿Dónde está ubicado primero? No sé, no me acuerdo, doctora. Ya no se preocupe, mire. El hemangioma profundo está ubicado en la dermis profunda o en el tejido subcutáneo, ¿ya? A diferencia de lo que vimos con el hemangioma superficial, que está con la dermis superficial, ¿ya? En general, estas lesiones no son aparentes al momento del nacimiento, como que la mamá dice que no nació ni siquiera con una manchita, con nada, ¿ya? Y se diagnostican los primeros meses de vida y generalmente, mire, si se fijan en esta pacientita, tienen como que uno ve que existe un aumento de volumen en esta mejilla que es la derecha, ¿cierto? Que es medio violáceo, ¿ya? En el fondo es un aumento de volumen azul violáceo, ¿cierto? Que si nosotros pudiéramos tocar a esta bebé, nos daríamos cuenta que tiene aumento de su temperatura también, ¿ya? Y en general nosotros vemos que existe poca o casi nula alteración de la piel subyacente. Si se fijan, como que está bien delimitado y no, como que la piel subyacente es totalmente normal. ¿Ya? Y este es un hemangioma mixto, así que vamos a ver. Listo. Doctora, una consulta. Dígame. El hemangioma profundo, ¿uno podría llegarlo a confundir con un moretón? O sea, con un golpe, un trauma. Sí, podrías llegar a confundirlo, pero en el fondo tú citas al paciente a control y vas viendo que durante los meses va volviéndose cada vez más grande, y de todas maneras, si tú lo confundes con un trauma como al inicio, que podría darse como diagnóstico diferencial, este paciente como que no tiene alteración de alrededor del tejido, entonces como que no pareciera, nunca va a ser ese proceso como de la hemosiderina, ¿cierto? Que tú lo ves que el moretón va cambiando de color, es siempre lo mismo. Ah, Y ya. siempre está en la misma zona, además. Entonces, como esa forma. Ah, ¿Ya? es que en la foto es difícil verlo. Dígame. Por eso preguntaba. Sí, es súper difícil verlo, pero si uno lo ve así como que uno tiene un poquito de cambio de color y uno lo toca y está caliente esa zona. Ok, Tienen que gracias. una clave diagnóstica. Ya, ahora le vamos a preguntar a Carlos Choque, creo que leí, espérame. ¿Sí? Carlos Choque. Si sabe, y el porcentaje de los profundos es como un 15%, ¿ya? Ahora le voy a preguntar a Carlos si leyó algo sobre los hemangiomas mixtos. ¿A qué se refiere? Sí, hola, profe. Hola. Se refiere a que es un tipo de hemangioma que está encontrado tanto en las capas superficiales de la piel como en las capas profundas Perfecto. y tiene comparte características de ambos tipos de hemangioma. O sea, va a haber partes que predomina la capa superficial y se va a ver rojo brillante y parte de la capa profunda que se va a ver como la imagen anterior, como más azulado y más difuso. Sí, perfecto. Es exactamente eso. Es un hemangioma que contiene las dos componentes, ¿ya? Entonces tiene una base más azulada, pero sobre esa también vemos esta fase como más roja rutilante. El porcentaje de estos hemangiomas va de un 25 a un 35% más o menos. Entonces es mucho más frecuente que encontrar que un hemangioma profundo. Pero súper bien. Ya. Ahora vamos a seguir con nuestra anamnesis a nuestro pacientito que consultó y le vamos a preguntar a Catalina Zambrano qué es importante preguntar en la historia clínica de esta paciente. ¿Qué preguntarías tú primero? Primero ver desde cuándo salió, si es que fue al nacimiento o desde que nació ahí empezó a crecer. Si ha notado algún cambio, por ejemplo, si sangra, si está comprometiendo alguna otra parte. Buscar igual si es que la mamá vistiéndolo le ha visto quizás en la región sacra.
o en otro lado, cómo fue que surgió o sea, el hemangioma, cosas así, como buscar signos de alarma, como Ya, para perfecto. preocuparme o no. Súper bien. Y yo quería preguntarte si tú sabes, si no, no importa, si existen lesiones precursoras de hemangioma. Porque cierto que el hemangioma se desarrolla en la infancia, ¿cierto? Y Sí. al principio el bebé no tiene lesiones como de hemangioma, po, no nace con el tumor, porque el tumor tiene una fase proliferativa, como vimos. Entonces, ¿hay algo que podamos buscar, en estos pacientes? Que generalmente lo ve la mamá como el primer mes. Si no saben, no importa. ¿No? Como de empezar Puede con ser como morder. una mácula, una Perfecto. manchita que esté muy, muy marcada, o sea, una mácula hiperpigmentada, o alguna Súper bien. telangiectasia. Súper bien. De hecho, el 65% de los recién nacidos presenta lesiones que son precursoras, ¿ya? Y esas son, como bien dijo su compañera, telangiectasias, palidez, alguna mácula equimótica a veces, ¿cierto? E incluso algunos pacientes ya muy severos, ulceración. Pero lo que más vamos a encontrar son telangiectasias, palidez o esta mácula como de color violácea más o menos. Ya, súper, súper bien. Ahora vamos a poner la foto clínica. Como que ya lo hicimos esto. Lo de la descripción de la lesión ya la habíamos descrito. Ya. Ya. Vamos a preguntar entonces a Claudia Barrios. ¿Qué más debo buscar en el examen físico? ¿Tengo que revisarle las mucosas? ¿Hay algo que pueda encontrar? ¿Qué más tendría que buscarle a este paciente? Sí, o sea, como buscar si es que está presente en una zona en una sola zona, revisar quizás si es que hay algún otro indicio, porque muchas veces pueden estar relacionados, creo, con malformaciones. ¿Como cuál malformaciones? ¿Pero un hemangioma focal? ¿O segmentario? ¿De cuál estás hablando? O sea, ahí va a depender por eso, si es que hay que buscar si es que está en más zona, y si está en más zona tendríamos que buscar quizás otros signos, como que podrían indicar malformaciones, como las fositas, Piramidal. Uh-huh. Perfecto, sí. En general, los hemangiomas focales se presentan como uno o más, o sea, a veces el paciente puede tener como este paciente que vimos que tenía esta lesión, ¿cierto? Como el asómana supraciliar, pero si tú lo empiezas a revisar, puedes encontrarle otros hemangiomas en otro lado, ¿ya? En general, a veces los pacientes pueden tener solo uno o tener varios, ¿ya? No hay como un predictor para eso. Y también puede ser que tenga, por ejemplo, uno grande en la cara y chiquititos en el cuerpo en otra zona, ¿ya? Entonces siempre hay que revisarle las mucosas, ¿ya? Y en los casos, ¿cuántos hemangiomas son múltiples? Como un 25, entre un 10 y un 25%, ¿ya? Y cuando son múltiples, eso quiere decir que son más de 5 hemangiomas, nosotros siempre tenemos que descartar compromiso visceral. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden existir hemangiomas que están dentro del cuerpo, dentro de ciertos órganos, y esos hay que descartarlos, ¿ya? Principalmente el hígado. Por ejemplo, a mí me tocó ver en el hospital el otro día una pacientita que llegó con 16 hemangiomas. Entonces, obviamente, ella se fue con un estudio de una ecografía hepática para poder estudiar a ver si tenía estas lesiones y evaluación cardiológica y todo para ver si es que la íbamos a poder tratar o no, ¿ya? Y esta pacientita igual era mujer, nació de 32 semanas y pesó como 1,8 kilos, ¿ya? Así que tenía como los efectos, en el fondo, los factores de riesgo. Entonces, vamos a preguntar ahora por la evolución natural a Claudio Santander. ¿Cuál es la evolución natural de los hemangiomas? ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, perfecto. No sé si es lo mismo, pero estudié un poco como el tema del patrón que tienen, que es como predecible dentro de Perfecto. cuando ya que viene con una primera etapa que es como proliferativa, Sí. donde crece muy rápido, Uh-huh. que usualmente es como los primeros 3 a 6 meses.
y luego una etapa estacionaria en donde se mantiene como el tamaño y después va involucionando, que es la fase involutiva, y va reduciendo el tamaño el hemangioma. Perfecto. ¿Leíste por casualidad cuándo desaparecen estos hemangiomas? Porque, o hasta cuándo van a crecer. ¿Qué le vamos a decir a la mamá al final? O sea, pueden ir involucionando hasta como más o menos hasta los 9 años. No sé si Perfecto. como hasta cuántos años, no sé cuánto hasta cuánto podría estar creciendo, o como para ir Yo me asustando. acuerdo. Dígalo, a ver, ¿se acuerdan? La fase proliferativa va de los 3 a los 6 meses y puede llegar incluso entre los 9 hasta casi el año. Perfecto. Y esta es cuando puede crecer. Luego está la fase estacionaria, que esa es cuando va desde el año hasta el año y medio, si no recuerdo, de 12 a 18 meses, donde ya la hemangioma no crece más, se mantiene en tamaño, en color. Y la fase que dijo de que era la involutiva, ¿Sí? tiende a ir disminuyendo, creo que eran ya alrededor del año igual año y medio. Y el 50% de los hemangiomas, me gustó, me acuerdo del libro que era como, el 50% se va a los 5 años, el 70% a los 7 años y el 90% a los 9 años. Sí, perfecto, súper bien. Los dos lo hicieron perfecto. En general, esas son las fases del hemangioma, ese es el crecimiento, eso es lo que tenemos que decirle a los papás, ¿ya? Porque los papás nos van a preguntar, ¿cuándo se le va a ir este tumor? ¿Hasta cuándo va a crecer? Entonces, toda esa ansiedad que tienen los papás, nosotros la tenemos que manejar conociendo el comportamiento de los hemangiomas. Pero súper bien. Bueno, eso ya lo respondimos, esto de cómo sabemos en qué fase está el hemangioma, obviamente dependiendo de la edad del niño, ¿cierto? Ya vimos que más o menos crecen los hemangiomas hasta como el año de vida, después desde como los 15 a los 18 meses por ahí, incluso hasta los 24 es como la fase estacionaria y de ahí ya empieza como a tener esta fase involutiva. Doctora, Y, igual dígame. ahí se podría decir que sabemos que empezó esta nueva fase como involutiva cuando cambia de color, ¿o no? Exactamente, eso le iba a decir, que la aparición de la fase involutiva se caracteriza por un cambio de color que va de rojo rutilante, ¿cierto? Como un rojo más mate. Y incluso estos pacientes que tenían estas lesiones como más fuertes, a veces como que uno le cuesta ver la fase involutiva en los que no tienen esta rojo rutilante. ¿Ya? Pero con el tiempo vamos viendo de que se van a ir siendo cada vez más pequeñas, pero el cambio de color es lo clave, ¿ya? Y también los profundos, uno cuando los toca, tienden a ser más blanditos, ¿ya? Y menos calientes. Eso quiere decir que también está involucionando. Pero súper bien. Doctora, en los profundos, como ya son violáceos o azulados, Ujú. ya al involucionar siguen de ese color, ¿no? Sino que se ponen como Claro. usted dijo. Ay. Sí, sino lo que uno ve en los que son profundos, uno ve el cambio como que se hace más pequeño, que es más blandito y que en el fondo tú lo palpas menos caliente. Ya, esto ya lo contestamos, ¿cierto? ¿Qué le vamos a decir a la mamá cuando desaparece y qué cambios podrían quedar? Ya, eso es lo otro. En general, los que son profundos a veces pueden quedar con alguna secuela, ¿ya? Como de aquí hubo un hemangioma, ¿ya? Y eso generalmente quedan como con una secuela fibroadiposa, ¿ya? Como el hemangioma más profundo, queda como la secuela en esta zona, ¿ya? Y se toca, como que tú tocas la piel del paciente y notas, por ejemplo, una hendidura, ¿ya? Como que ahí hubo un hemangioma. Ese es como el principal cambio que podría hacer. Igual los hemangiomas focales grandes pueden dejar también como una mácula chiquitita rojita. Ya, yo tengo el caso de 2 amigos que tienen hemangiomas chiquititos, maculares que quedaron de su regresión. ¿Profe? Ujú. Disculpe, quería consultarle el control y el seguimiento que se hace a los pacientes una vez se encuentra el hemangioma, o sea, detecta, ¿sería cada 6 meses o cada Sí. 3? Que depende si lo vamos a tratar o no. ¿Ya? Ah, ya. Si el hemangioma no lo vamos a tratar porque es un hemangioma focal, tenemos que explicarle a la mamá que entre el 85 y el 90% va a involucionar espontáneamente.
ya sea parcial o totalmente, incluso ya como el 90% a los 9 años ya no tiene nada, ¿cierto? Y tenemos que decir, entonces, ese paciente no lo vamos a tratar, ¿ya? Pero el paciente que tiene un hemangioma que tenemos que tratar, tenemos que ir controlándolo cada 3 meses. ¿Ya? Y el otro lo puedes dejar así, si quieres lo controlas cada 6 meses, al año, como para que vayas viendo en el fondo, dependiendo cuando te llegue el paciente igual, porque si te llega un pacientito que recién tiene un mes, todavía no ha crecido todo lo que va a crecer ese hemangioma. Por ejemplo, como en este pacientito que está cercano al ojo, ¿cierto? En la fotografía, nosotros a él debiésemos controlarlo más seguido, aunque no lo vayamos a tratar, por si ese hemangioma se ulcera, porque en ese caso tendríamos que dejarle terapia, por si ese hemangioma empieza a ocluir el ojo, entonces a eso no podemos perderlo, pero si es un hemangioma, por ejemplo, que lo tiene en el brazo, que lo tiene en el tórax, en verdad podéis controlarlo mucho más lejano los controles. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Y lo otro, que yo le decía que es importante, que también le digamos a la mamá que la fase involutiva no significa que el paciente va a quedar sin hemangioma, ¿ya? Y tampoco que su piel va a quedar 100% normal, ¿ya? Sino que puede que presente cambios como algunas telangiectasias finas, a veces queda la piel un poco atrófica, algunas cicatrices, y hay algunos pacientes que tienen hemangiomas profundos que quedan con estas masas fibroadiposas. Entonces, a pesar de que le vamos a decir que tiene una fase involutiva y que después no va a crecer más, también hay que decirle que en general tampoco va a desaparecer por completo. Ya hay pacientes que sí, claro, tienen la suerte, pero no podemos decirle eso a todas las mamás porque si no vamos a meternos en un problema. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es el caso de una involución de un hemangioma sin tratamiento. ¿Ya? Y se ve súper bien, o sea, igual si uno se fija, igual le queda una manchita a este bebé. Pero todavía es bebé, pues. Entonces hay que esperar que crezca como para ver cómo sigue. ¿Ya? Profe, una pregunta. En el caso de que el hemangioma, porque como usted dice, la evolución natural es que vaya decreciendo el tamaño, ¿qué pasa si va aumentando? Porque me pasa que un familiar mío, cuando era recién nacido, le apareció un hemangioma en la parte como, la región como del cigomático, y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente porque creció. La evolución supone que era decreciendo, este hemangioma empezó a crecer. Entonces, ¿cuándo estaría indicada como la intervención quirúrgica de estos hemangiomas? En general nosotros nunca lo tratamos quirúrgico. Lo más probable es que se haya llegado a un cirujano o un otorrino que lo haya operado. Yo no dudo que un dermatólogo lo haya operado, pero puede ser. En general nosotros no los operamos y depende a qué edad lo operaron, cuándo empezó a crecer. Porque te acuerdas que vimos que es normal que crezcan. Sí, pues. Lo operaron como a los 11 meses, más o menos, como a los 11 meses de edad. Ah, ya, ¿y le estaba dando secuelas? Sí, como en la parte del nervio, no me acuerdo, parece el nervio facial. Ya estaba como provocando alteraciones. Por eso lo operaron, porque en general nosotros no operamos los pacientes, que la mayoría se ubican como, la mayoría de los hemangiomas se ubican en la dermis superficial, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay pacientes que empiezan a tener alguna afectación nerviosa, y en esos casos se interviene, como en el fondo sabiendo que le va a quedar una cicatriz al paciente, pero porque en el fondo por eso no lo operamos, porque es muy pequeño, ¿ya? Para sedarlo y todo eso, pero lo operan por el riesgo de la secuela funcional que pueda tener ese hemangioma. ¿Ya? Entonces, en ese caso, claro, sería como el único caso en que uno podría decir, claro, lo tratamos o no lo tratamos, o lo tratamos quirúrgicamente. Lo que pasa es que también la otra opción que hubiera sido en ese caso hubiera sido tratarlo con timolol, o sea, con propanolol. Pero no desconozco las razones de por qué no se hizo, quizás se estaba haciendo y no tenía tanta regresión y el compromiso del nervio iba como avanzando y en ese caso, claro, prefirieron intervenir. Pero en verdad desconocería así porque en general nosotros preferimos siempre darles tratamiento en el fondo oral a intervenirlos. Es que lo que pasa es que esa derivación la hizo un pediatra, entonces tampoco desconozco como todo el fundamento que tuvo como para decir que haya que operarlo. Pensé que hubo esa complicación nerviosa, pero
Pero sí, como usted dice, se trata así, Se tratan nomás, nosotros los tratamos. sin cirugía. Sin Ya, cirugía. profe, gracias. Ya, vamos a seguir con mis preguntas. Nos toca Damaris Ponce. Si nos puede decir más o menos cuánto ella cree que se complican, o si leyó, qué porcentaje de mangiomas se complican. Más o menos. ¿Cuántos de esos de los hemangiomas van a tener algún tipo de complicación? ¿No? Me acuerdo de que se ulceraban como un 5, un 13%. Sí. En general se habla de eso, que entre el 5 y el 10% de los hemangiomas van a desarrollar complicaciones. Obviamente que eso va a depender de su tamaño, de su distribución y su relación con las estructuras adyacentes. Por ejemplo, si está muy cerca del ojo, si está muy cerca de las fosas nasales, de la boca, que le va a impedir como alimentarse correctamente, esos van a ulcerarse, o zonas que tienen mucho roce, como la zona del pañal, ¿cierto? Que van a hacer que se compliquen más rápido. ¿Ya? Y, bueno, creo que ya los dijimos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Son la ulceración, la hemorragia, las secuelas estéticas, las secuelas funcionales, y en algunos pacientes hacen incluso un hipotiroidismo, ¿ya? Por secuestro. Y en cuanto a la ulceración, ¿ya? La ulceración es lo más frecuente que vamos a ver en los hemangiomas, ¿ya? Y se ulcera como hasta el 10, el 15%, que era lo que había leído su compañera, ¿cierto? Como el 13% se ulcera. Y tiene predilección, obviamente, como lo que habíamos visto, por el labio, por el cuello, por la zona endogenital, como zonas que tengan mucho roce, ¿ya? Esas zonas son las que se suelen ulcerar. En general ocurre en la fase proliferativa igual, ya en la fase de crecimiento. Y eso puede dejar cicatrices también, como dependiendo de qué tan grande sea la úlcera, puede dejar cicatrices o puede tener como propensión a que se infecte esto, ¿cierto? Y en general, cuando un hemangioma se ulcera, nosotros lo tenemos que tratar. ¿Ya? Ahora vamos a preguntar súper bien a Fernando Ábalos. Si sangra, ¿qué podemos hacer en general? ¿O qué le decimos a la mamá si sangra? La verdad, no sé si, como para decirle a la mamá, no sabría. Imagino que lo primero es llevarlo a un centro asistencial. O sea, porque el tratamiento, por lo que tengo entendido, son con beta bloqueadores, si es que no me equivoco, con propanolol, timolol. Sí. Claro, en general es el tratamiento para el hemangioma, pero si el hemangioma está sangrando, lo que tienes que hacer es comprimirlo. Porque el sangrado nunca va a ser tan grande tampoco, el paciente no va a quedar anémico por este sangrado. Entonces, cuando el paciente tiene hemorragia, que es poco frecuente, en general el sangrado es leve a moderado, entonces puede estar asociado como al trauma o a la ulceración que tú bien dijiste, y se resuelve generalmente con medidas compresivas. A veces ni siquiera hay que llevarlo a la urgencia. Tú le dices a la mamá que apriete porque generalmente deja solo de sangrar. En el caso de que eso no pase, hay que ahí lo lleve a urgencia, pero que primero apriete, porque la mayoría cede solo, ¿ya? Por si acaso. ¿Doctora? ¿Eso sin importar si es superficial o profundo? No, eso es en el caso de los superficiales estamos diciendo. Ya, no los superficiales, sí. Vamos a preguntarle a Francisco Villalobos si nos puede decir cuáles son los sitios con mayores secuelas estéticas. ¿Leyó algo de la secuela estética de los hemangiomas? Secuelas, o sea, lo que yo leí era que los que más tenían como secuela eran los periorificiales. Perfecto. En ojos, en boca, y sobre todo los profundos que pueden generar deformaciones. Súper Entonces bien. hay como una complicación
tanto funcional como estética. Súper bien. En general son todos los que están ubicados en la zona central del rostro, ¿ya? Como la nariz, la boca, los labios, la frente, ¿ya? Y los de los labios y los de la nariz, los hemangiomas de esos sitios, se ha visto que tienen una regresión más lenta y al menudo incompleta. Entonces, en esos casos, también como que nosotros los tratamos. ¿Ya? Doctora, tengo una duda respecto a eso. Es que yo tengo una conocida que tiene un hemangioma, o sea, que tuvo un hemangioma cuando era pequeña y le quedaron bastantes cicatrices, pero, por ejemplo, cuando yo a veces la he visto, porque igual es como súper abierta al hablar de eso porque está en su cara, ¿Ya? siempre, ella tiene como bastantes partes muy rojas, yo entiendo que son como de la cicatriz, pero no sé si es como una, no entiendo si es como una cicatriz queloide o algo así, porque están muy rojas algunas partes de las cicatrices. ¿Y tiene foto? Sí, podría, sí, yo creo. ¿Ya? Después comparte tú la pantalla después y me la muestras y ahí lo discutimos. Ya. Tendría que Porque en verdad es pedirle muy una difícil de foto. imaginar si no veo la foto. Sí, tendría que pedirle una foto así como sin filtro. Lo podemos ver en la Ya, próxima clase, no hay ningún problema. ya, bacán. ¿Me recuerdas Gracias, eso? profe. Sí, porque se me va a olvidar. Ya. Ya. Ahora vamos a preguntar a Gonzalo Bustos cuáles son los sitios con riesgo de secuela funcional. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Es lo que el compañero había dicho antes, como en la región cigomática, que ahí podríamos tener como complicaciones funcionales, que usted también Ya. había mencionado, donde podríamos tener como afecciones en los pares craneales. Ujú. Y eso es lo que había leído. Ya. La secuela funcional como que uno tiende a pensar al tiro es la periorbitaria, ¿ya? Porque esos pueden generar visión borrosa, incluso ambliopía provocado por la compresión como extrínseca del tumor hacia el globo ocular. Entonces se recomienda que en la fase de proliferación exista una evaluación por un oftalmólogo, ¿ya? Porque incluso los hemangiomas pequeñitos que están cercanos a la zona periorbitaria pueden tener afectación en la visión, entonces sería súper bueno que nuestro colega evaluara eso antes. Otro riesgo de secuela funcional son los que están en la vía aérea. ¿Ya? Eso generalmente usamos en el fondo hemangiomas que no son de piel, sino que son de mucosas, ¿ya? Que pueden obstruir la vía aérea. Y otro también puede ser el que es auricular o el parotidio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden ocluir el conducto auditivo externo y provocar hipoacusia de transmisión o una otitis a repetición. Y los que son de la parótida tienden a involucionar más lentamente, igual que los de la nariz y los labios. Y además se ha visto que esos principalmente tienen una menor respuesta a tratamiento médico. Entonces son difíciles de abordar. Entonces, en estos pacientes uno podría plantear como el tratamiento quirúrgico también, ¿ya? Los de la punta nasal también es una zona como que puede tener harta secuela funcional, ¿ya? Porque puede generar deformidad del cartílago. La otra zona es los labios, porque le va a costar al paciente alimentarse si tiene una lesión muy grande en los labios. Y eso puede generar una úlcera, una maceración y después una infección. Y lo mismo que los hemangiomas anogenitales, los que están en la zona del pañal, se pueden complicar con úlceras, ¿cierto? Maceración, combinación con deposiciones y con orina, ¿cierto? Y eso le puede llevar incluso a tener infecciones, el pacientito en esa zona. Entonces, esos son como los principales sitios donde uno puede encontrar una secuela funcional. En general, todos los que son periorificiales, ¿ya? Esos son los principales. Ya. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poquitito. Si todos los hemangiomas se tratan, y dijimos que no, que en general el 90% de los hemangiomas no se trata porque evolucionan, ¿ya?
¿Y cuáles serían los hemangiomas que se puede adoptar una conducta expectante? Que es lo que habíamos visto, ¿cierto? Los que son asintomáticos, los pequeños, los focales y los que están alejados de zona donde puede haber daño funcional. ¿Y cuáles son? Ahora vamos a preguntar a alguien de esta lista. A Javier. ¿Cuáles son los hemangiomas que tienen indicación de tratamiento sí o sí? Cuando nosotros decimos este hemangioma sí o sí va a tratarse. Hemangiomas que tengan complicaciones, o como los periorbitales, ¿Ya? o los que estén ulcerados, por ejemplo, igual tienen que tratarse. Perfecto. O que Se generen recomienda compromiso tratar. funcional. Perfecto. Se recomienda tratar en el fondo todos los hemangiomas que tengan interferencia con alguna estructura vital. Por ejemplo, ¿cierto? Si estaban en la vía aérea, ¿cierto? Y incluso estos hemangiomas que yo les había dicho que se pueden encontrar en el hígado, esos también se tratan. Los que tienen hemangiomas múltiples, y además se ha demostrado que tienen hemangiomas en el hígado. Aquellos que alteren su función estructural en el fondo, ¿cierto? Como hemos visto, periocular, genital, preauricular, perioral, también se tratan. Y muy bien, tú también lo dijiste, los que tengan complicaciones como por ejemplo ulceración o un riesgo estético importante. Eso también es indicación de tratar, o sea, si el paciente tiene la región nasal o en los labios, eso igual es indicación de tratar, ¿ya? Y cuando son de gran tamaño o segmentarios, también los tratamos. Y ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que el fármaco que se usa para tratar los hemangiomas es el propanolol, que es un beta bloqueador no selectivo, ¿cierto? Que inhibe el crecimiento fibroblástico al final, por eso se usa, y estimula la apoptosis. ¿Ya? Esas son Doctora, fotitos. Ajá. una consulta, si bien la incidencia de la prevalencia de sangrado de estos hemangiomas es baja, Pero baja, sí. ¿hay casos en los que se presentan sangrados a repetición, aunque sea leve? Sí, hay casos, y en esos casos tú puedes evaluar, en general, en esos casos nosotros les dejamos como corticoides, y les dejamos un poquito, por ejemplo, si es que se ulceró y en verdad ha sangrado mucho y hay una costrita y la mamá no es tan, como que puede infectarse en el fondo, tú puedes ver que si encima se va a infectar, tú le puedes dejar algún antibiótico tópico igual, ¿ya? Y los tratamos también con propanolol si es que en verdad ya la ha sangrado varias veces, sí. Pero yo nunca he visto uno, en general los que yo he visto que han sangrado, tú los presionas y dejan de sangrar y no vuelven a sangrar. Entonces quizás está en una zona como de roce, en el que ya no solamente se sangró, sino que también se ulceró. Cuando ¿Como se en pliegue? ulcera, que la diferencia entre sangrar y ulcerar es distinto, porque tú puedes generar una erosión, ¿cierto? Y sangrar. O puedes generar una úlcera y sangrar. Cuando el paciente tiene ya una úlcera, es decir, ya una solución de continuidad más profunda, en ese caso quizás no va a ceder con que tú lo aprietes, y en ese caso sí requiere tratamiento. Ya. ¿Ya? Ok, Bueno, este es el caso de una niñita que tenía un hemangioma que era profundo, o sea, mixto en el fondo, tenía un componente superficial y un componente profundo, y se trató con propanolol y quedó así. Si se fijan, es notorio el cambio que tiene, ¿cierto? Como de la masa que tenía, ha ido evolucionando casi por completo. Igual obviamente esta niñita en esta foto debe tener como 2, 3 años y le falta todavía por evolucionar. Pero con el propanolol lo llevamos bastante. ¿Ya? Miren, yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Y en el próximo taller, que sería el otro viernes, que ahí ya no va a pasar lo que pasó hoy día, les pido muchas disculpas en verdad por llegar tarde, pero no sabía que yo era la única dermatóloga que iba a ir hoy día, entonces me tocaba ver todas las interconsultas y todos los pacientes hospitalizados. Normalmente nos dividimos, pero hoy día había un doctor con permiso y otro con vacaciones. Entonces yo fui la única que fue, entonces tuve que ver como 5 pacientes y normalmente veo 1 en la tarde. Así que eso no debería volver a pasar. El otro viernes ya tengo otro compañero, así que deberíamos partir nuestras clases normales a las 3. Y como se pueden dar cuenta, en general los talleres no dan para que duren 3 horas como nos pusieron ahí en
en, en el horario, así que van a ser son más cortitos, duran como 1 hora, entonces podemos tomar el segundo caso clínico, que este taller tenía solo 2 casos clínicos, lo podemos retomar el otro viernes, ¿ya? Eso. Ajá, ¿sí? Porque ahora tienen ustedes clases de bioética, entonces para no tener más tope de horario, en verdad nos queda súper poquito, porque ya el grueso ya lo vimos, ¿ya? Entonces más que nada para resolver algún tipo de dudas y cosas así, ¿ya? Eso. Así van a ser todos los talleres, como con un caso clínico, y vamos a ir desarrollando preguntas que son las típicas que pregunta la mamá, o ya llega el paciente, ¿qué le tengo que buscar? ¿Qué hago? Como para que no sea tan teórico, sino que sea como un poquito más práctico, ¿ya? Igual si les ocurre alguna pregunta de las clases, si han ido viendo, también la podemos ir respondiendo en los talleres, y va a quedar pendiente la foto de la cicatriz, para que veamos si es que es un queloide, si es que son telangiectasias, cómo se podría tratar, etcétera. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿el timolol tópico entonces se usa o...? Sí, se usa, pero ¿cuándo se usa? En general, mira, nosotros lo dejamos cuando los papás quieren un tratamiento. Como que sabemos que este hemangioma no tiene indicación de tratar, pero el papá como que está súper ansioso y quiere que se lo traten, o mientras el paciente hace todos los trámites para empezar propanolol, porque ahí vamos a verlo, pero el propanolol no se puede partir así como, ya, tome propanolol, lléveselo. No, hay que hacer unos exámenes ante el bebé. Entonces, mientras el bebé hace todos sus exámenes y todas esas cosas, tú le puedes dejar el timolol. Igual timolol no hay no hay listo, entonces tú tienes que mandarlo a preparar, que igual se demoran como 2 semanas. Entonces ahí hay que ver bien cuándo lo usas, pero por ejemplo si el paciente tuviera un hemangioma grande en el brazo y la mamá quiere tratarlo igual, tú le dejas timolol. Que lo único que va a hacer en el fondo es el cambio de color. El timolol te ayuda como con el rojo rutilante a un rojo más pardo, pero en el fondo el hemangioma va a involucionar solo porque es su historia natural, independiente de nosotros si lo tratemos o no. Entonces los papás que son muy ansiosos, nosotros igual decimos, sí, le vamos a dejar una cremita. Como más que nada para manejar la ansiedad de los padres. Profe, disculpe, ¿y hasta qué punto, hablando en tamaño, el hemangioma en el brazo, como justo dijo, lo vamos a operar? Porque una amiga mía tenía un hemangioma en el brazo y se lo operaron, pero debe haber sido súper grande. Claro, es que eso depende del tamaño netamente y como si tú ves que va a tener una secuela funcional. Si fue un hemangioma que es profundo, si es un hemangioma superficial, ahí hay que ver. Igual antes se operaban los hemangiomas, pero las últimas sesiones como conferencias que han habido de hemangioma, se recomienda no operar, porque igual el hemangioma va a involucionar solo. Entonces, al menos que este hemangioma se vea como que hay otros tipos de hemangioma que no lo hemos visto acá, que no los vimos porque no son los hemangiomas comunes, de hecho son otros como los Casamant-Merry, hay otros que son los rápidamente involutivos, los Niche, los Pitch, hay un montón de otros hemangiomas que no vimos en esta clase, que son como resolución de especialista, que crecen muy rápido o que involucionan muy rápido y eso puede generar una secuela para el paciente. Hay unos que infiltran más profundo, hay otros que se llaman hemangiomas en pelos de penacho, hay varios, como 10 más hemangiomas que tienden a ser más agresivos, y si fuera uno de esos, ahí se podría haber operado también. Pero los hemangiomas, como a idea general, los hemangiomas comunes y corrientes, no debiésemos operarlo. Ya son como casos puntuales. Ah, ya, gracias. Disculpe, profesora, ¿podría enviarlo las presentaciones, por favor? Sí, sí, esta no la voy a enviar, eso sí, porque está pegada al caso 2. Para que lo podamos hacer la otra semana, pero les voy a enviar las clases. Voy a enviarle las clases ahora a la delegada para que se las envíe las que hicimos el miércoles y el jueves. ¿Ya? Gracias. Son tres, sí. Súper. Ya, profe, gracias. Gracias, ya, profe. Que estén bien, nos vemos. Gracias, profe. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Luego, profe. Ya, profe, gracias.